Bueno, bienvenido a esta novena clase del curso de creativos audiovisuales. Así que, bueno, esta clase más que nada ya empezamos a adentrarnos un poco más en lo que son los objetos y las herramientas específicas de After Effects. Cómo podemos crearlas, cómo la usamos, para qué nos sirven, todo. Bueno, hoy básicamente lo que vamos a ver son las capas de formas y las máscaras. ¿Sí? Que bueno, son más que nada herramientas que se usan mucho y tienen cada una su función específica, ¿sí? Generalmente esto se da por ahí cuando no tenemos, en los videos, cuando no tenemos todos los recursos o los elementos que necesitamos, muchas veces se crean, ¿sí? Y se crean con esto. Así que bueno, empezamos, ¿sí? Primero vamos a ver un poco qué son cada una, la parte de cuál es su función y de ahí pasamos al programa y lo vemos más en profundidad, ¿sí? Bueno, si bien sabemos que bueno, After Effects no solo te permite trabajar con capas de imágenes y de videos, ¿sí? Sino también que te permite crear capas de forma y usar máscaras para ajustar la visibilidad y el contenido de las composiciones, ¿sí? Hay dos importantes. Por un lado está lo que es la capa sólido, así que básicamente es una capa que viene con un relleno, ¿sí? De color, la cual, bueno, la podemos modificar, la podemos eh, superponer y usar también como guía para algún color específico que queramos ponerle al video. Lo mismo ya ahora lo vemos bien en específico en el programa. Pero básicamente es una capa de color, ¿sí? La que nosotros usamos cada vez que, a ver, generalmente esto se usa por ahí, o por lo menos yo lo uso cuando quiero hacer un fade. ¿Qué es un fade? Cuando va de negro a la imagen, o sea, o la imagen va se desvanece hacia negro, ¿sí? Eso es un ejemplo de cómo puedo usar una capa sólida, ¿sí? Bien. Ahora, la otra capa son las capas de forma, ¿sí? Que bueno, estas ya son más conocidas, que son una herramienta esencial para crear gráficos vectoriales en After Effects, ¿sí? Bueno, antes de pasar a las máscaras, eh, las capas de forma, a ver, pueden ser de varios tipos, ¿sí? Se incluyen rectángulos, se incluyen elipses, polígonos, bueno, las mismas capas de formas personalizadas. Ya vamos a ver también que por ahí con la pluma se puede hacer capas de forma, ¿sí? Un poco más personalizadas, valga la redundancia. Em, bueno, y el tema está en que una vez que hayas creado la capa de forma, la puedes animar, ¿sí? Que eso también está muy bueno. Bien, eh, ahora pasamos a lo que son las máscaras, ¿sí? Que son una herramienta, bueno, extremadamente poderosa en After Effects, ¿sí? Permite básicamente hacer recortes y ajustes en el contenido de una capa, lo que te da un mayor control sobre la visibilidad y apariencia del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, puedes usar una máscara para mostrar solo una parte de una capa de un video o para aplicar un determinado efecto a solo una parte de ese video, ¿sí? Básicamente, a ver, lo que hace es de otra capa le recorta, ¿sí? La recorta y le da prioridad a esa parte que recortó, ¿sí? Bien. Bueno, ahora pasemos mejor al programa, ¿sí? Así más o menos lo entendés un poco más. Y acá estamos. Bien. Bueno, empecemos primero que nada por la capa sólido, ¿sí? Que es como la más sencilla. Bueno, ¿cómo agregamos las capas? Tenemos dos opciones. La podemos agregar de acá, ¿sí? En la línea del tiempo ponemos clic derecho, nuevo y agregamos capa sólido.
Acá básicamente, bueno, te va a salir este recuadro. Que bueno, acá le puedes poner el nombre, no sé. Bueno, a ver, vamos a hacer un fade, ¿sí? Pero a ver, o sea, ahora lo animamos. Te lo muestro primero cómo crear general y de ahí hacemos la animación, ¿sí? Entonces por ahí capaz que ponemos, no sé, capa o le ponemos rojo. Le creamos, generalmente lo mejor es crearla con la misma resolución, ¿sí? El mismo tamaño que la composición. En este caso, bueno, es la resolución para redes sociales, así que le dejamos con esta, ¿sí? La otra opción también está en crear tamaño de composición, que acá te lo adecua al tamaño de la composición. O sea, por ahí si no sabes cuál es la resolución exacta de tu composición, pones crear tamaño de la composición y se crea, ¿sí? Bueno, la opción acá es que tenemos para elegir color, ¿sí? Bueno, podemos elegir un color con el cuentagotas, ¿sí? O si no, bueno, está la opción de elegir el color en sí. ¿Qué es lo que yo te recomiendo siempre en estos casos? O sea, más allá de que sea para la capa de sólido o para cualquier situación, siempre que tengas una paleta de colores acá, ¿sí? Que tengas una ventana con la paleta de colores que eh, usás o te gustaría usar. ¿Por qué? Porque es más fácil. Acá tenemos la opción siempre del cuentagotas. Entonces por ahí es más fácil agarrar y elegir el color desde acá, ¿sí? Entonces, a ver, lo hacemos. Entonces yo abro y ya la tengo lista. Entonces, voy, creo el sólido, rojo, y de acá elijo. Y se crea, ¿sí? Entonces, como ves, es básicamente una capa que está pintada. Esto obviamente se puede animar toda la situación, ¿sí? Bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de efectos se pueden hacer con esto? Vamos a ver. Yo agrego acá, a ver, el, agrego justo el logo de After Effects. Que es lo que hablaba yo cuando decía de Fade. Y acá lo hacemos con la otra opción de agregar la capa de sólido, perdón. Vamos acá al panel de herramientas de arriba, capa, nuevo y sólido, ¿sí? Y acá, para hacer un fade, por ejemplo, lo pones en negro, ¿sí? A la capa de sólido, con el tamaño de la composición. Bueno, acá le ponemos la transparencia para que se note. Lo pones en negro, ¿sí? Y arriba de toda la composición sería para que se note el fade. Entonces, esto obviamente ya lo vamos a ver bien en la parte de ahora en la próxima clase, en la línea del tiempo, cómo animar, o sea, cuáles son las propiedades, todo. Pero vas a opacidad, ¿sí? Abrís el menú en opacidad, te vas al principio de la línea del tiempo, perdón, le das un keyframe, apretando en el relojito, adelantas un poco y el 100% lo llevas a cero. Entonces, ¿qué hace esto? Un fade con una capa de sólido, ¿sí? Por ahí, si quieres hacer lo mismo, pero para cerrar, es del 0, hagamos el principio,
el 0, lo pones la capa de sólido en 0, apretas el reloj, te mueves un poquito y vamos a 100. Entonces, ¿qué es eso? Un fade a negro. Generalmente para eso uso yo las capas de sólidos, ¿sí? A ver, se usa para varias cosas, pero para eso yo la uso generalmente, o sea, todo el tiempo. Bien, bueno, ahora vamos a lo que son las capas de forma, ¿sí? A ver que borro esto. Bueno, las capas de forma las podemos crear desde acá, capa de forma, ¿sí? Y bueno, te genera la capa y tenemos la opción, acá por ejemplo está seleccionado cuadrado. Entonces, vamos acá, arrastramos, bueno, como ya dijimos al principio, arrastramos, ¿sí? Y se crea. Soltamos y se crea. Otra opción de crear, bueno, a ver, acá le saco el trazo para que se note. Otra opción de crear, por ahí si queremos que se cree uniforme de los mismos tamaños, que los lados sean los mismos tamaños, selecciono y cuando arrastro, mantengo apretado Shift. Entonces crea una forma perfecta. ¿Sí? Y la crea. ¿Sí? Bien. Ahora acá la podemos claramente modificar, o sea, de acá desde la barra de herramientas de arriba podemos cambiar el color, ¿sí? Y podemos agregar un trazo, ¿sí? La línea que está al lado del cuadrado. Ahora bien, acá, ¿qué era lo que yo te comentaba al principio? Cuando hay dos formas de modificar esta capa. Está seleccionando acá en color de relleno, que bueno, acá se elige el color. O si no, seleccionando en donde dice opciones de relleno. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Acá tenés 4 opciones. Que no haya relleno, que haya un relleno con un color sólido, ¿sí? Que haya un relleno con degradado, ¿sí? Y que haya un relleno, perdón, con degradado radial. Generalmente estas dos opciones se las usan para cosas muy específicas, ¿sí? Que queremos lograr. Pero si no, siempre lo mejor es tenerlo en color sólido o por ahí si queremos un cuadrado o un marco, le sacamos el relleno y bueno, y ahí agregamos el trazo, ¿sí? Y ahí lo vemos. Pero lo mejor es tenerlo en color sólido y alternar por ahí si relleno, aunque para cosas muy específicas están los degradados, ¿sí? Bien. Ahora vemos esto y la otra opción, bueno, que está acá, el trazo, que generalmente viene sin nada, o sea, viene vacío. Entonces, ¿cómo hacemos para ponerlo? Tenemos dos opciones. De acá una, que también tiene las mismas opciones que el relleno. Color sólido, un trazo con degradado lineal y un trazo con degradado radial, ¿sí? Entonces, a lo mejor, color sólido. Aceptar. Y desde acá también elegimos el color. Por ejemplo, a ver, yo el rojo. Y desde acá el tamaño. ¿Sí? El tamaño del trazo. Arrastro para la derecha, sube, arrastro para la izquierda, baja. Entonces yo lo dejo ahí. Bien. ¿Qué otras opciones hay con las capas de forma? Por ejemplo, yo no quiero crear un cuadrado, quiero crear un círculo o otra capa de forma. Mantenemos presionado acá en la barra de herramientas donde está el rectángulo, mantenemos presionado y se despliega un menú, ¿sí? Que bueno, acá están las opciones de rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella. Bueno,
Entonces, por ejemplo, yo quiero crear una elipse, voy de nuevo, selecciono, arrastro, shift y me crea un círculo perfecto. Ahora si quiero crear una elipse de otro estilo, arrastro, pero sin presionar shift y me crea esa capa de forma, ¿sí? Bien. La otra opción está con la pluma. Que con la pluma, bueno, para quienes usan Photoshop e Illustrator, es mucho más fácil porque ahí se usa generalmente. Entonces yo voy creando, ¿sí? También selecciono, a ver que lo hago mejor. Selecciono acá, voy al segundo punto, arrastro y puedo crear una forma, ¿sí? Si voy moviendo, ves que el cursor se va moviendo mientras yo tengo presionado el clic izquierdo. Entonces se va moviendo. Voy al siguiente punto y se mueve, ¿sí? Y así sucesivamente, voy al siguiente punto y se mueve, voy al siguiente punto y se mueve. Y para cerrar la capa, ves que cambia. Ahí yo tengo la pluma. Voy a este cuadradito que es el primer punto que hicimos y se agrega como un círculo ahí al lado del cursor. Entonces yo aprieto, mantengo apretado, modifico, ahí si quiero obviamente, y suelto. Y ya tengo una capa de formas hecha con una pluma. ¿Sí? Bien. Ahora, como decíamos acá, bueno, a ver, dejo de nuevo esta capa. ¿Sí? Vamos, siempre hay que tener en cuenta el punto de anclaje. Si el punto de anclaje es este puntito, o sea, este círculo, ¿sí? Que tiene como líneas que marcan el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo tengo en el medio, la guía principal va a ser el medio. Si yo lo tengo abajo, cuando quiera animar, a ver, lo animo con rotación, se anima desde abajo. O sea, el punto de anclaje es como decir el punto guía, ¿sí? El punto guía al partir del cual se anima una capa. Entonces, por ejemplo, si yo lo tengo de ahí, se anima desde ahí. Si yo lo tengo desde el medio, se anima desde el medio, ¿sí? Si yo lo tengo desde una punta, ¿sí? A ver, veamos acá. Yo lo tengo desde esta punta, se anima desde esa punta, ¿sí? O sea, tómalo al punto de anclaje como un punto guía, ¿sí? Bien. Ahora bien, vamos a las opciones. Acá ya vamos a ver, obviamente, más en profundidad, pero todas las capas tienen propiedades, ¿sí? Que las vemos desde acá. Las capas de forma en sí tienen la propiedad, bueno, además de la de transformar, que son punto de anclaje, que ya lo vimos, la posición, ¿sí? Que la posición básicamente te mueve, ¿sí? La escala, la rotación y la opacidad. Ya vamos a ver cada una en la parte de línea del tiempo. Y las capas de formas tienen una opción, una propiedad extra, que bueno, es la de contenido, en donde por ejemplo si yo creo un rectángulo, lo agrega acá, ¿sí? Rectángulo 1. Entonces yo abro esto y aquí, bueno, son opciones de trazado. La opción de trazo, bueno, el trazo es como más avanzado de lo que está acá. Acá podemos modificar, por ejemplo, bueno, obviamente la anchura. Si hacemos un fin cuadrado o un fin redondo, eso básicamente se hace cuando no está terminado, por ejemplo, el trazo, ¿sí? Lo mismo que las uniones, ¿sí? Unión redondo, unión en bisel, unión en ángulo, ¿sí? De ahí, por ejemplo, también tenemos, ahí para que lo puedas leer bien, el límite, ¿sí? Esto más que nada son para cuando tenemos trazos sin cerrar, ¿sí? De ahí están los guiones,
Que por ejemplo, si yo cuando agregas, se hacen, ves como es como un trazo en guiones y los podés ir modificando todo. Después está lo de que me vuelvo atrás, control Z, estrechar también, que esto más que nada es por ahí cuando son trazos sin relleno, sin nada. Que por ejemplo te estrecha el inicio, te estrecha el final. A ver, ahí lo hacemos. Por ejemplo, que tengamos, no sé, un trazo ahí que sea sin relleno. Entonces acercamos. Por ejemplo, vamos a contenido, forma, trazo, ¿sí? Entonces, a ver, un ejemplo acá, bueno, tiene un trazo eh, cuadrado, ¿sí? Un fin de línea. Si yo lo pongo en redondo, se hace, ahí, se hace como el fin redondo, ¿sí? Lo mismo que, bueno, proyectante también es algo parecido. Eh, Siempre generalmente yo lo dejo en redondo cuadrado. Bueno, en las uniones es más que nada por ahí cuando tenemos otra unión, ¿sí? Si es unión así derecho o una unión más así como redonda, ¿sí? O en bisel también. Eh, de ahí, bueno, donde están los guiones, estrechar. Estrechar básicamente hace esto, ¿sí? La longitud que va desde el inicio hasta el final. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que acá al inicio sea un poco más chico que al final, le voy subiendo el porcentaje a longitud de inicio, ¿sí? Que está acá. Longitud de inicio, le voy subiendo el porcentaje. Entonces queda así, ¿sí? Lo mismo que viceversa. Si yo quiero que al final sea más chico, le agrego y es al inicio está bien definido y al final se va desvaneciendo y se va haciendo más chico, ¿sí? Lo mismo que la anchura, que bueno, esto básicamente es para trazos más grandes, ¿sí? Lo mismo que bueno, la suavidad también. ¿Sí? Pero generalmente con aprender estos, que son los que más se usan, ya es suficiente, ¿sí? Bien. Bueno, después está la opción de onda, que básicamente lo que hace es una onda, ¿sí? Estas claramente son para situaciones específicas, no tanto para algo, o sea, algo general. Bien. Ahora, ¿qué otra opción tiene? Bueno, a ver, borramos esta. Volvemos a esta capa de forma. La otra opción, bueno, la de relleno, que acá también podemos elegir el color, ¿sí? Bueno, la opacidad, todo. Es que, por ejemplo, si yo le bajo la opacidad del relleno, queda solo el trazo, como si fuese un marco, ¿sí? Bien. Y bueno, y ahí están las opciones de transformar el relleno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo de acá lo muevo. Está la opción de sesgar, ¿sí? Bien, de rotación, todo. Ahora, por ejemplo, animamos. Yo quiero animar. Uy, lo ajustamos. Ahí está. Yo quiero animar y que dé vueltas. Entonces, ¿qué hago? Me fijo que el punto de anclaje esté en el medio. Lo dejo en el medio. O si no, con esta opción, ¿sí? Lo puedo mover. Si yo mantengo apretado Shift, se mueve hacia arriba todo derecho o hacia los costados. Entonces ahí
lo puedo centrar. ¿Sí? Está más o menos centrado. Bien. Entonces yo quiero que gire. Voy al inicio. Selecciono directamente desde acá. Lo podemos hacer, bueno, o también desde acá. Selecciono la opción de transformar rectángulo. Le doy un keyframe, ¿sí? A la rotación. Muevo un poco. Doy vuelta. Por ejemplo, vamos a un 180. Y esto le doy play con espacio, con barra espaciadora. Y esto te gira, ¿sí? Ahora, ¿por qué se hace como un loop? Porque yo dejé determinado que en la línea del tiempo quiero que me reproduzca hasta acá, ¿sí? Entonces va y vuelve a empezar. Lo mismo que si yo agrando, yo quiero que sea de 2 segundos. Va, para y vuelve a empezar, ¿sí? Esto es más como de previsualización. Bien. Bueno, esas son las opciones de las capas de forma. Bueno, bien. Ahora pasamos a lo que son las máscaras, ¿sí? Bien, para crear una máscara hay que tener, por ejemplo, un objeto, ¿sí? Una capa en la que le queramos agregar la máscara. Entonces, por ejemplo, la tenemos seleccionada, es importante, otra cosa, es importante tenerla seleccionada porque si yo no la selecciono y hago, por ejemplo, un círculo, me lo toma como una capa de forma, ¿sí? Entonces se agrega una capa de forma. Entonces hay que tenerla seleccionada. Si yo, por ejemplo, la tengo seleccionada y le quiero hacer una máscara rectangular, ahora sí la toma, al estar seleccionada, la toma como máscara. Entonces se crea, ¿sí? Entonces es importante tenerla seleccionada. Bien, las opciones que tenemos con máscara. Seleccionamos la capa, vamos, en la misma capa le damos a clic derecho, máscara, nueva máscara. Y vas a ver que te pone como un rectángulo alrededor del objeto, ¿sí? De otro color, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Abrimos acá las propiedades y nos destaca una nueva propiedad, que es la propiedad de máscara. Entonces acá la abrimos y tenemos estas opciones. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Que es importante. Seleccionamos, o sea, teniendo la máscara seleccionada, la podemos modificar como. Perdón, que dice, ahí está. La seleccionamos y la podemos modificar. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso para modificar? Tenemos opciones. O seleccionamos los 4 puntos, como acá es una máscara en rectangular, ¿sí? Con los 4 puntos lo podemos mover, teniendo los 4 puntos seleccionados. La movemos y va, viste, como que va recortando la capa, digamos. La movemos así o la movemos con Shift, Shift para abajo o Shift al costado y se mueve todo derecho, ¿sí? Bien. O si no, la otra opción, yo quiero que solamente me modifique la máscara desde este punto. Entonces, tengo seleccionada la opción de la máscara, arrastro y selecciono solamente este punto. ¿Y qué es lo que hace? Me modifica solamente ese punto, ¿sí? Ahora, yo quiero que modifique solamente los 2 puntos estos, los de arriba. Entonces selecciono, arrastro y solamente me modifica esos 2 puntos de arriba, ¿sí? Y así con los demás puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, animamos esta. Yo quiero que esté así y desaparezca. Entonces voy, trazado de máscara, voy al inicio, lo tengo en 0, me muevo, selecciono los 2 puntos de arriba y voy hasta abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Me la
elimina. O sea, me hace el efecto de que le elimina. ¿Sí? De acá, bueno, puedo modificar, le modifico. Y ahí ya ves que va animando. ¿Sí? Bien. Esa es una opción. Ahora la otra opción, que también la vimos, la de, por ejemplo, armar una máscara con una capa de forma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo elijo y teniendo seleccionado de nuevo la capa, quiero que me haga una máscara circular. ¿Sí? Entonces yo la tengo la máscara. Para mover la máscara es importante no tener seleccionada la capa, sino tener seleccionada la máscara. ¿Sí? Ahí yo la puedo mover. ¿Sí? Y recordad que si quiero mover un punto, selecciono solo ese punto y se mueve solo ese punto. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, tenemos esta máscara. A ver que la creo de nuevo. Tenemos esta máscara. Y ahí, bueno, está también tiene distintos modos de fusión, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá está la de sumar, la de restar. Si yo resto, quiere decir que lo que esté dentro de la máscara desaparece, ¿sí? Lo que está dentro de la máscara no pertenece a la capa, ¿sí? En cambio, lo que está afuera es lo que va a aparecer. Si yo lo dejo en sumar, quiere decir que lo que está dentro de la máscara le suma la capa, ¿sí? Y bueno, y ahí están todas las opciones. O lo mismo que si yo lo pongo en sumar y le doy invertido, es como si fuera un restar. Si yo lo pongo en restar y le doy invertido, es como si fuera un sumar, ¿sí? De ahí, bueno, está intersecar, ¿sí? Que esto más que nada es cuando se da con otra máscara. Aclarar, oscurecer y diferencia, que también son como más específicas, ¿sí? Pero si le doy en sumar, puedo jugar acá con invertido o no, ¿sí? Ahora bien, una vez que hayas creado la máscara, bueno, como ya mencionamos, puedes ajustar las propiedades, todo, ¿sí? Lo mismo que el calado, ¿sí? El calado básicamente es como el desvanecimiento de los bordes de la máscara, ¿sí? Después, la opacidad de la máscara y la expansión. ¿Qué quiere decir la expansión? La expansión de los límites, ¿sí? Si yo quiero que se pase un poquito de los límites o que sea un poco menos, ¿sí? Si vos me decís, bueno, ¿también puedo animar esto? Sí, obviamente. Por ejemplo, yo lo pongo en la expansión, creo un keyframe y voy hasta el menos, ¿sí? Porque acá directamente ya no es cero, ya es menos. Porque toma como cero el límite de la máscara. Entonces ya es menos 282, por ejemplo. Adelanto un poquito y voy y lo dejo en círculo. Entonces me genera esto. Pero yo no lo recomiendo porque después, cuando manejes alguna animación más avanzada, no te va a resultar cómodo. Entonces por ahí lo mejor es esto, a menos que sea alguna animación muy específica, muy chiquita, donde veas que no vas a tener problemas, sí, hacelo, ya no hay problema. Pero si no es así, si es algo un poco más avanzado, lo mejor es que esto no se anime desde acá, desde la expansión de la máscara. Pero de animar, sí se puede animar. Bien. eh, bueno, ahora, ¿qué otra opción con las máscaras? A ver, eliminamos esta. También está la opción de hacerlo con la pluma. Entonces, por ejemplo, de nuevo, tengo seleccionada la máscara y le doy la opción de la pluma, ¿sí?
que también con la pluma está con la G accedemos, ¿sí? La pluma. Lo mismo ya después le voy a pasar, o sea, junto va a venir un PDF con todos los atajos, como para que más o menos también los tengas en cuenta y va a ver cómo se te reduce el tiempo de edición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, tengo acá la capa, voy con la pluma, selecciono, la llevo hasta acá, voy hasta acá, de nuevo, a ver, ¿sí? Marco, lo hago así un poco desprolijo, cierro, ¿sí? Porque cierro acá la capa de forma, la cierro y me queda una máscara con la capa de forma que hice de la pluma. Yo, por ejemplo, para que se note un poco más, hago acá. A ver, otro tipo de capa de forma. O sea, yo quiero que sea así. Y ahí está, ¿ves? Se me genera una máscara con la forma de la pluma, que hice con la pluma, ¿sí? Y bueno, y acá también lo puedo hacer invertido, sumarlo, restarlo, todas las mismas opciones de la máscara, ¿sí? Bien, ahora volvemos al principio, bueno, eliminamos esto, eliminamos la máscara con suprimir, bien. Entonces, en resumen, las capas de formas y las máscaras son herramientas poderosas en After Effects que te permiten ajustar la visibilidad y el contenido de las composiciones y de las capas. Con un poco de práctica y de experimentar, podés crear una variedad de formas y estilos únicos para los proyectos, ¿sí? Así que bueno, básicamente esa era la que me gustaría que sepas, ¿sí? La opción de las capas de formas y de las máscaras. Obviamente todo esto vas, como ahí en el resumen hablamos, experimentando. O sea, esto es a prueba de errores. ¿Sí? Lo bueno es que siempre ten en cuenta la opción de control Z, por ahí, como para eliminar lo que hiciste y volver al paso anterior. Eso siempre se usa y siempre está bueno tenerlo en cuenta. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Y pasamos a lo que son las siguientes clases. Que bueno, la que viene es la de keyframes, que es muy importante, ¿sí? Así que nos vemos ahí. Bien, pasamos ahora a la clase de los keyframes, ¿sí? Una clase muy importante, bueno, como todas prácticamente, pero em, básicamente porque los keyframes son una de las herramientas, y si no la herramienta principal de After Effects y de cualquier editor de video. Bueno, como hablamos en las clases anteriores, ¿sí? Así que bueno, más que nada vamos a ver los keyframes en profundidad, ¿sí? Ya más en qué quiere decir cada uno, cuáles son los tipos, así que bueno, más en profundo el tema, ¿sí? Así que bueno, primero que nada, vamos a ver qué es cada cosa, ¿sí? Que si traducimos keyframe del inglés al español, nos queda un concepto de que es un fotograma clave, ¿sí? Básicamente esa es la traducción al español, ¿sí? Fotograma clave. Ahora bien, ¿qué es esto? ¿Sí? Si bien sabemos que bueno, un fotograma está formado por la cantidad de imágenes que entran en un segundo de video, entonces se lo define a clave. Si hablamos de fotograma clave, está diciendo que es una información importante, ¿sí? O sea, que ese fotograma, cuando nosotros lo colocamos en la línea del tiempo, guarda una información importante, ¿sí? Eh, en definitiva, es como decirle al programa, guárdame este valor en este determinado tiempo durante la línea del tiempo, valga la redundancia, ¿sí?
Algo importante también, que está bueno destacarlo, es de que para que esto funcione, ¿sí? Es necesario que al menos haya dos keyframes en la línea del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay un solo keyframe, no estamos animando nada, básicamente. Porque puede ser, a ver, lo llevo a un ejemplo. Eh, si yo coloco un keyframe, ¿sí? Le estamos diciendo al programa, guardame esta información, ¿sí? Pero él no puede transformar esa información en otra si no hay otro fotograma que guarde otro tipo de información. Entonces es como que le estamos diciendo al programa, guardame esta información, pero nunca le decimos que la cambie por otra cosa, ¿sí? Entonces sigue con la misma información, ¿sí? Por eso es necesario que al menos haya dos keyframes para que se dé esta situación, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver ahora lo que son los tipos de keyframes. Básicamente hay cuatro tipos. Está primero el lineal, que bueno, es el que se conoce generalmente, que es una especie de rombo, ¿sí? Que hace la función básica de transición de un valor a otro, ¿sí? Esa es la única función que cumple el keyframe lineal, ¿sí? De ahí está el ICIS, que bueno, tiene el dibujo lo vamos a ver con un dibujo de eh, con el dibujo de un reloj de arena, perdón. Le hace una transición de un valor, o sea, es como si fuera el keyframe lineal, hace la transición de un valor a otro, pero con un movimiento suavizado. Ahora bien, el teclado, o sea, el atajo del teclado para acceder, o sea, para hacer que funcione, para activarlo, es, como decía acá, el F9, ¿sí? O sea, nosotros seleccionamos los keyframes, apretamos F9 y se suaviza el movimiento. Y vamos a ver, ya lo vamos a ver bien ahora en el programa, cómo aparece el reloj de arena, que eso quiere decir que está el movimiento suavizado, ¿sí? Bien. Ahora, el otro keyframe es el Bezier, ¿sí? Que es generalmente como se lo conoce, que es un círculo, ¿sí? Básicamente lo que hace el keyframe Bezier es que crea un suavizado entre dos keyframes, ¿sí? A ver, un ejemplo, hay cuatro keyframes o tres keyframes. El keyframe del medio, si nosotros lo transformamos en keyframe Bezier, suaviza ese movimiento. Ahora, ¿cómo accedemos a eso? Con control y clic sobre el keyframe, ¿sí? Bien. Y por último está el hold keyframe, que lo que hace, bueno, puede ser un cuadrado o también el otro icono que suele tener es de una bandera, una especie de bandera, ¿sí? Básicamente quita la transición. Ay, que se me fue, ahí está. Básicamente quita la transición del keyframe, ¿sí? Ahora lo vemos bien. Bueno, así que vamos con eso y ya después pasamos al otro. Bien, aquí estamos en el programa. Como hablábamos, vamos a poner, a ver, agregamos ahí el logo de After Effects. Bien, vamos a hacer una animación sencilla, ¿sí? Que se mueva de un lado para otro. Entonces, yo lo tengo acá, activo con la P, posición, vengo vengo al inicio, activo el keyframe y quiero que se mueva en 2 segundos, en el segundo 2, quiero que esté, que lo puedo mover desde acá o arrastrándolo, ¿sí? Quiero que llegue acá, ¿sí? Bien, entonces, a ver, acá corto la animación, corro un poquito, ahí está. Bien, entonces ya sabemos que en 2 segundos el logo se mueve así. A ver, lo vamos a hacer un poquito más rápido.
Acerco, ahí está. A ver, un poquitito más. Esto siempre es probar y seguir intentando, así que eso no hay problema. Bien, acercamos. Bien, ahí está. Ahí se mueve. Vamos a ver. Ahí que se note un poquito. Ahí se mueve. Bien, entonces tenemos el logo animado. Como hablábamos, estos keyframes son los keyframes lineales. Pero, como antes de pasar a eso, como decía al principio, es importante que haya dos keyframes. ¿Por qué? Porque si yo tuviese solo el primer keyframe, no hay animación. Porque le estoy diciendo al programa que guarde esta información, pero no le digo que cambie por otra cosa. Entonces, asimila que tiene que guardar esa información, pero sigue la misma, ¿sí? En cambio, si yo coloco el otro keyframe, acá le estoy diciendo en el frame 8, que acá como lo podemos ver, el frame 8, quiero que la posición cambie a este valor, que pase desde 212, del valor 212, en el frame 0, y en el frame 8 pase al valor 799, en la X, ¿sí? A ver, ahí lo separamos para que se note mejor. Ahí está, ¿sí? Y bueno, y la Y queda igual. A ver, en la X, ¿sí? Bien. Ahora, este es el keyframe lineal, ¿sí? Keyframe lineal, que la animación es lineal, ¿sí? Tiene un solo movimiento, un solo tiempo, ¿sí? No hay variantes. Ahora, vamos con el keyframe ISIS, que es, yo selecciono, obviamente esto puedes seleccionar uno o seleccionar los dos, o tres o cuantos haya. Yo selecciono estos dos y quiero que me suavice el movimiento. Entonces voy F9 y ves que se activa una especie de reloj de arena. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que hace esto, suaviza y queda así. Empieza, sube y baja. ¿Sí? Si notas la diferencia, duplicamos, así lo puedes ver mejor. Yo voy acá. Mario. Esto pasa generalmente cuando cambiamos y ya está animado, ¿sí? Eso ya lo voy a explicar después. Bien. Yo esto lo desactivo. Para desactivar, por ejemplo, si está el F9 activado, si está activado el movimiento suavizado, lo que hago es seleccionar a los que quiero desactivar y manteniendo apretando control, cliqueo y vuelve siempre al lineal, que es el básico. Entonces ahora vemos la diferencia de movimiento, ¿sí? Un movimiento con un solo tiempo y un movimiento que tiene suavizado, va rápido, hace un mini descanso y va de nuevo, ¿sí? Esa es más o menos la diferencia. Ahora bien, vamos con el acá. Bien, a ver. Ahí copio, acá. Bien, ahí está. Ahora vamos con el Bezier, ¿sí? Yo lo tengo esto acá. Pero quiero que en el medio agrego un keyframe, ¿sí? Fuese solo. Agrego un keyframe y yo quiero que acá suavice, que ese movimiento lo suavice. Entonces, ¿qué hago?
lo selecciono, manteniendo apretando control y clic, lo cliqueo y suaviza ese movimiento. Y queda así. Que por ahí se lo nota un poquito más cuando cuando son cuatro, por ejemplo. A ver qué lo hacemos. Suavizamos estos. Ahí. Ah, bien. Suavizamos. F9. Alargamos un poco. Vamos acá. Agrego uno. Agrego otro. Tuki. Está. Y los hago Bezier. Entonces hace eso. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hace el Bezier. ¿Sí? Suaviza este movimiento. Y si estuviese uno solo, suaviza solo ese movimiento. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ponemos con los demás. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Por ahí también, bueno, porque estos son un poco más. A ver, hacemos más cerca. Ahí está. Es mínimo, obviamente, pero por ahí en situaciones específicas se nota más. ¿Sí? Bien. Y ahora, por último, agregamos. A ver. Bueno, lo hacemos acá directamente en este. Bien. Tenemos acá la U para abrir los keyframes. Bien. Y ahora vamos con el hold keyframe. ¿Sí? ¿Cómo lo ponemos? Vamos acá. Hagamos de cuenta que tenemos suavizado esto. Vamos acá. Nos vamos al final o al inicio, en donde queramos. Y ponemos control clic. Control alt, perdón. Y clic. ¿Sí? Y se hace como una especie de banderita. ¿Sí? Que si lo volvemos a hacer, se transforma en Bezier y en banderita. ¿Sí? Y ahí lo vamos cambiando. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué hace esto? Corta. Corta el suavizado, ¿sí? Lo corta de golpe. Entonces va y corta. Como si hubiese una pared que le dice hasta acá llegas. Básicamente eso es lo que hace, ¿sí? O por ejemplo, si vamos desde acá, ¿ves? Hace un salto. Esto generalmente se usa en algunas técnicas especiales, ¿sí? En donde yo quiero hacer aparecer, por ejemplo, de acá para acá y en otro lado, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que hace el hold keyframe, ¿sí? Bien. Bueno, eso con respecto a los tipos de keyframes. Ahora vamos a lo que son los gráficos. Que me parece también medio complicado, pero no lo es tanto, ¿sí? Básicamente, los gráficos son dos. Son los gráficos de velocidad, ¿sí? Que el movimiento que hace, o sea, muestra el movimiento que hace el keyframe para transformarse en un nuevo valor. O sea, lo muestra gráficamente el movimiento, ¿sí? Eso por un lado el gráfico de velocidad. Y por otro lado está el gráfico de valores, ¿sí? O de valor. Que lo que hace muestra la transformación de los keyframes, pero a través de valores en una escala ascendente o descendente, ¿sí? Bien. Eh, Ahora, ¿cómo vemos esto? Por ejemplo, dejamos desactivamos este, activamos el de el movimiento suavizado, ¿sí?
que acordate con F9 se activa, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos el gráfico de velocidad? Acá donde dice editor de gráficos, teniendo seleccionados los keyframes, voy a editor de gráficos y me aparece esto, ¿sí? Esto es el gráfico de velocidad, que quiere decir que el keyframe empieza acá, ¿sí? O sea, acá, este keyframe empieza acá, hace una velocidad un poco que se detiene, se para y baja, ¿sí? Entonces por eso hace ese movimiento, ¿sí? Va, sube y baja. Por ejemplo, a ver, en el lineal, ¿sí? Lo selecciono, veo, ves que es un movimiento lineal, justamente como dice la palabra. Lineal, va, no hay tiempo. O sea, no hay diferencia, no hay suavizado. Entonces un movimiento lineal que empieza el keyframe acá, sigue y se detiene acá. Eso es solamente. ¿Sí? Bien. Ahora, esto, obviamente, por ahí puede pasar justamente que yo selecciono la capa y voy y no hay nada. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Seleccionar los keyframes que quiero ver. Ahora voy y aparece. Ahora está claro que esto es predeterminado como viene cuando suavizamos el movimiento. Y sí, obviamente lo podemos modificar. Entonces, arrastramos y seleccionamos. Y ves como estas dos líneas con puntito, estas son las que se modifican. Entonces, yo la presiono, mantengo apretado y las muevo. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que el keyframe va, va lento, sube lento y baja rápido. ¿Sí? Sube lento, baja rápido. Entonces hace eso. Sube lento, baja rápido. Lento, rápido. ¿Sí? Lo mismo si lo hacemos al revés. Si va, sube rápido, baja lento. Entonces queda, sube rápido, baja lento. Bueno, ahí acá no se lo nota mucho porque está un poco cerca. Pero por ejemplo, si sube rápido, ahí. ¿Sí? Bien. Generalmente, cuando suavizamos, lo que generalmente se usa es un gráfico más o menos así. Donde ahí. Sube lento, o sea, sube medio lento y baja lento. Entonces queda así. ¿Sí? O sea, la mitad es rápido esto. Y todo el resto es un poco lento. Como para que se note más el movimiento suavizado. Pero eso cada uno lo maneja al gusto que quiere. ¿Sí? Bien. Ahora, por ejemplo, vamos acá al último. Seleccionamos. Y ves que acá el Bezier hace estos gráficos. ¿Sí? Estos gráficos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo quiero que la animación... Uy. A ver qué. Selecciono de nuevo. Ahí. Control. Ah. Entonces, yo quiero que la animación empiece, suba, haga como otra animación y baje. ¿Sí? Básicamente este es el gráfico del Bezier. A ver, como te digo, son para situaciones muy particulares
pero cuando lo aprendes a usar, y si, obviamente con la práctica, experimentando en qué situación te puede servir, funciona muy bien, ¿sí? Bien. Y por último, el hold keyframe se ve así. Básicamente parecido al lineal. Va y se corta. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a lo que es el gráfico de valores. Bueno, activamos este. Activamos este. El gráfico de valores está acá también en el editor de gráfico. Pero acá en esta pestaña, ¿sí? Que dice elegir tipo y opciones de gráfico a la par del ojo, yo abro esto y acá puedes seleccionar editar gráfico de velocidad, que es el que vimos recién, o editar gráfico de valores, ¿sí? El gráfico de valores, selecciono los keyframes, muestra esto, ¿sí? El cambio en ascendente, pero como es lineal, sigue esto. Ahora vemos la diferencia el, con el movimiento suavizado, que el gráfico que hace es este, ¿sí? Está diciendo que eh, la posición la posición Y, como es la que va en vertical, no se modifica, está lineal, ¿sí? En cambio, la posición X, que es la que está en rojo, se modifica en ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque va de 212 a 799 y está suavizado. Entonces es como una especie de S da vuelta. En cambio, en el lineal es ascendente porque va desde 212 a 799, pero no está suavizado. Entonces lineal. Y la X es lineal y está más abajo porque está en el 557. Acá estaba más arriba. La Y está más arriba porque está en el 960, ¿sí? Acá, estos números que están acá pertenecen a la Y, ¿sí? Entonces está en 960, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia con el gráfico de valores y gráfico de velocidad. El gráfico de valores muestra ascendente. Si esto fuese para abajo, si estuviese acá para abajo, por ejemplo, no sé, menos 600, el gráfico, ¿sí? Es descendente, ¿sí? Bien. Entonces, esto claramente lo podemos modificar, ¿sí? Que sea un poco más lineal, eh, un poco más suavizado, todo. Bien. Pero básicamente esa es la diferencia y esto es lo básico que hay que saber sobre los keyframes, ¿sí? Como para más o menos entender qué son, cómo se manejan, cuántos tipos hay y todo, ¿sí? Eh, Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase, que ya vamos a aprender más un poquito más de todo lo que sigue, ¿sí? Nos vemos.